como te puedes conectar, más cómodo. ¿No? Hemos tenido problemas ahora. No me había fijado. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión de comunicación. Si no me equivoco, creo que es la cuarta que hacemos para toda la afiliación a nivel de empresas. Perdonad el retraso, pero hemos tenido algunos problemas técnicos y, bueno, hemos sido capaces al final de resolverlos. Creo que hay bastante afluencia a través de Livebook Live. Aquí se han presentado algunos compañeros también, que los tenemos presentes. Agradecerlos a todos. Como tenemos poco tiempo, le voy a pasar la palabra sin más dilación a Francisco San José, secretario general de Comisiones Obreras a nivel interempresas, para que pues, con una explicación pormenorizada nos pueda ilustrar en qué consiste el preacuerdo al que llegamos en el día el miércoles de antes de ayer, el miércoles, y bueno, es un acuerdo denso, son 5 documentos, pero bueno, yo creo que Fran nos va a poder, por lo menos, como decía, ilustrar y arrojarnos luz en esos 5 documentos. Después, de todas maneras, como hacemos siempre, vamos a abrir un turno de palabras y de preguntas a los que estén presentes, también a los que nos siguen a través de la web. Entonces, sin más dilación, Fran. Muy bien, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que estén conectados y nos estén viendo ahora mismo. Hoy, nuevamente, pues lo que venimos a traer aquí es, yo creo que el cumplimiento de los compromisos que alcanza esta organización, Comisiones Obreras, cuando se presenta a los procesos de elecciones sindicales. El principal compromiso y el principal contrato que adquirimos con los trabajadores y trabajadoras que depositan su confianza en nosotros, pues es ese, el de llegar a un acuerdo en la negociación colectiva y llegar al mejor acuerdo posible para las pues casi 13.000 familias, 12.000 familias que dependen de las decisiones que tomemos entre todos de forma colectiva, las comisiones obreras, e inclusive muchísima más gente que sabemos que trabaja en el sector auxiliar y que depende también de las decisiones y del futuro de nuestra compañía. Pues traemos aquí un preacuerdo con 5 textos, como decía Carlos, un preacuerdo que recoge además negro sobre blanco todos los compromisos que nosotros queríamos que se reflejaran en los mismos, en los textos y los documentos, y por eso Comisiones Obreras, evidentemente, haciendo el ejercicio que siempre hacemos de coherencia y de responsabilidad, pues lo hemos plasmado y lo hemos suscrito. Y traemos aquí ahora mismo a contároslo, a explicároslo, a que se hable con todo nivel de detalle y a que se contesten todas las preguntas y todas las dudas que surjan. Digo que recoge todo porque, sin extenderme mucho más en la cronología, que todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos el contexto de pandemia que incluso hoy venía escuchando en la radio, y en Alemania otra vez vuelve a tener una situación muy, muy complicada, en otros países de Europa también la situación está siendo muy complicada. Por suerte, en España, con el alto nivel de vacunación completa, de pauta completa, pues parece que la cosa está un poco mejor, pero yo creo que todavía no podemos lanzarnos las campanas al vuelo desde el punto de vista de la normalidad en las situaciones, cuando todavía estamos sufriendo pues, con mucha dureza los estragos de esta pandemia. Digo esto para poner en contexto también de que, evidentemente, tenemos una situación en la que 1.200 compañeros y compañeras están actualmente también bajo el paraguas de un expediente de regulación temporal de empleo, y que además pues, tampoco tenemos que olvidar que venimos de un escenario en el que casi, yo creo que de forma muy inteligente y con una gran margen de maniobra con respecto a las decisiones que tomamos la gente de Comisiones Obreras, pues hemos permitido que en un escenario, en un contexto en el que 1.600 personas
estamos muy preocupados todos de forma colectiva con qué iba a pasar, con cuál iba a ser el futuro y bueno, pues de buenas a primeras hemos conseguido que después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de movilizaciones, de convencimiento, de propuestas inteligentes, el conseguir transformar ese excedente de 1.600 compañeros sin que se haya producido ninguna salida traumática en un plan de empleo en el que vamos a contratar gente, en el que vamos a transformar contratos temporales en contratos indefinidos y, en definitiva, en un plan de empleo robusto que nos permite pues, tener una herramienta muy potente para lo que queremos entre todos, que es el mejor futuro de los trabajadores y de las trabajadoras de Airbus. Sin extenderme mucho más en el preámbulo, sí que quiero entrar en materia explicando cómo hemos abordado, cómo nos hemos enfrentado a esta negociación. Dije la última vez que esta era una negociación compleja porque teníamos que confrontar dos realidades que por un lado eran las que ponía encima de la mesa la dirección de la empresa y por otro la que poníamos encima de la mesa los sindicatos que estamos representados en esas mesas de negociación. Había una situación, como decíamos nosotros, cambiante a mejor desde el punto de vista económico. Había una situación con respecto a la inflación, que ahora también nos referiremos a ella, que evidentemente tenía que ajustarse desde los parámetros y las propuestas económicas. Había una recuperación del sector aeroespacial, sobre todo en los aviones de corto recorrido, pedidos de defensa, etcétera, que nosotros entendíamos que nos permitía poder introducir elementos más robustos desde el punto de vista de la consolidación de derechos y de las propuestas. Y también pues, había que intentar de manera inteligente confrontar con las ideas y la realidad que ponía encima de la mesa la dirección de la empresa, que también son una realidad, como digo, y que hay que intentar confrontarlas no desde el punto de vista negacionista, porque si han ocurrido, lo que hay que hacer es de manera inteligente el poder buscar ese punto intermedio de acomodo en el que tanto la dirección de la empresa como los trabajadores podamos suscribir un acuerdo, porque por eso son acuerdos, ¿no? Si no serían imposiciones. Como digo, hay una realidad en la que en el año 2020, pues como hemos dicho otras veces, yo no sé si de manera inteligente o de manera torpe, no sé, porque al final ese ha sido uno de los elementos que ha pesado mucho en las negociaciones. Bueno, pues nosotros tuvimos nuestra subida salarial en el mes de febrero, producto de los acuerdos que teníamos en el anterior convenio colectivo. Entre medias surgió la pandemia. Es verdad que en otros países del grupo tuvieron la agilidad para poder hacer planteamientos restrictivos desde el punto de vista económico, pero nosotros, al haber tenido ya acordados elementos, pues ya no nos permitía el poder adaptarnos a esa situación, ¿no? Y ese ha sido uno de los temas que ha pesado bastante en las mesas de negociación. Y bueno, yo creo que al final hemos sido capaces de encontrar un acuerdo muy positivo, que ahora me referiré a él, en el que de manera general hemos mejorado este convenio, si llegamos a pasarlo a acuerdo con los trámites, evidentemente, de votación que siempre hacemos en nuestra organización, en el que hemos mejorado en todos y cada uno de los aspectos y parámetros con respecto a la anterior negociación colectiva. Este acuerdo tiene 4 patas. Tiene una pata que es para nosotros muy importante, que es la visión industrial y todo lo relacionado con la provincia de Cádiz, que pueden ser 2 cuestiones que se solapen, tanto el tema industrial como el tema de la provincia de Cádiz. Tenemos un tema, además, muy importante, que era el rubricar y el conseguir un 6º plan de empleo adaptado a la situación que nosotros requeríamos y hemos conseguido, como digo, en el conjunto de las materias y elementos del convenio, incluso regular más derechos de los que teníamos antes de entrar en esta negociación. El plan industrial, como digo, además, conviene señalar, porque cuando a veces yo creo que se critican las cosas, son legítimas, evidentemente, pero se hacen desde el desconocimiento. Hasta la fecha solo ha habido 2 organizaciones sindicales que han publicado una visión industrial que queríamos compartir con la dirección. Una es Comisiones Obreras, que además lo hicimos en un documento que hicimos público y volveremos a enviar para que se contraste con lo que hemos conseguido ser capaces de acordar con la dirección, y otro fue la Unión General de Trabajadores. Digo esto porque cuando se menosprecia o se infravalora elementos que aparecen en la negociación, yo creo que conviene poner encima de la mesa que además quien lo hace no ha aportado ningún tipo de visión, ningún tipo de propuesta y ningún tipo de comentario. Por la contraparte, esta organización sí que ha presentado una visión industrial y hemos conseguido que después de 5 convenios colectivos interempresas haya un plan industrial vinculado a la negociación colectiva. El último fue en el primer convenio colectivo interempresas, que fue el que posibilitó la entrada en el grupo EADS, posteriormente en el grupo Airbus. Con lo cual yo creo que conviene poner en su justa relevancia el haber alcanzado, yo creo, este éxito de que la dirección de la empresa comparta con los trabajadores y con las trabajadoras y con sus representantes la visión industrial. La visión industrial que va a ser la que nos va a garantizar cuáles van a ser nuestras cargas de trabajo y cuál va a ser el futuro en todas nuestras plantas.
Anexo a esto, como digo, porque son dos documentos complementarios, hemos conseguido desarrollar muchísimo más todo lo relacionado con la provincia de Cádiz. Sé que luego seguramente habrá preguntas. Desde ayer y antes de ayer estoy recibiendo muchas llamadas de medios de comunicación y la verdad es que lamento profundamente el uso torticero, negacionista y además el intentar perjudicar a los trabajadores y trabajadoras ahora mismo con una situación muy compleja y muy delicada. Se ha conseguido el mantenimiento de todo el empleo de la provincia de Cádiz para todos los colectivos. Se ha conseguido que se mantengan todas las cargas de trabajo actuales y vamos a optar y opositar a cargas de trabajo futuras. Futuras no a 20 años vista, futuro a meses vista. Eurodrone, FCAS, Falcon, seguramente el avión entrenador, si somos capaces de desarrollarlo, somos capaces de que haya pedidos suficientemente potentes para que se lleve a cabo este programa. En definitiva, hemos conseguido, porque además se utiliza con un tono negativo el cierre de Puerto Real. No se cierra Puerto Real. Lo que hacemos es una transferencia de cargas, de paquetes de trabajo, una consolidación de actividades en un centro aeronáutico, el CBC en este caso, que además va a contar con las inversiones necesarias y va a contar con los mecanismos necesarios para su ampliación, adaptación, consolidación de empleo e ir al máximo de plantilla posible. ¿Qué va a ocurrir con las instalaciones de Puerto Real? Que van a seguir abiertas. Van a seguir abiertas. No se va a cerrar Puerto Real. Puerto Real es verdad que se va a dejar de dedicar a una determinada actividad y va a empezar a hacer otra. Va a dejar de ser un centro productivo y va a ser un centro industrial 4.0 dedicado a cuestiones que nosotros entendemos que van a ser de especial relevancia, que además se está haciendo una apuesta muy importante para que en el futuro y en este 2030 ese sea un centro que genere tejido productivo, que genere empleo, que genere trabajo y que genere riqueza en una zona laboralmente muy deprimida como es la provincia de Cádiz. Y yo creo que además, sin menospreciar ningún sector y sin menospreciar ningún trabajo, yo creo que será mucho más importante conseguir y consolidar puestos de trabajo del sector aeroespacial y de tejido industrial que del sector de la hostelería, por ejemplo, que sabemos que es un sector muy precario, con bajos niveles de convenios colectivos y con una negociación colectiva muy endeble. Pues eso es lo que hemos conseguido en la provincia de Cádiz. Y estamos convencidos, además, que el tiempo nos dará la razón, como ha ocurrido siempre en otros proyectos industriales, como el que hemos hecho de transferir las actividades de Barajas a Getafe, como el que hicimos en su día creando el centro de Illescas con personal de Getafe que estaba en el A3, en el Colado, o como hicimos diversas transferencias industriales en las cuales siempre la visión estratégica de esta organización ha estado por encima de todas las cosas. En el plan de empleo, claro, decían, he leído antes, es que se va a contratar gente con un ERTE. Claro, es que eso es compatible, es que puede pasar, es que convivimos 3 unidades de negocio y convivimos 3 divisiones. Y además, por suerte, se va a crear empleo y se va a contratar. A ver si es que es negativo que aparezca que se van a contratar 300 personas en 2 años, que nosotros además aspiramos a que sean muchísimos más. Por eso hemos puesto al menos 300 contratos nuevos. Es un plan de empleo que recoge que vamos a trabajar de manera conjunta para alcanzar los niveles de plantilla que teníamos antes de la pandemia, que es el máximo nivel de plantilla que hemos tenido en esta compañía. Para ello, hemos acordado mecanismos de flexibilidad en la contratación ajustados al mercado. Hemos bajado la temporalidad de 4 años a 2 años. Yo creo que esta es una cuestión importante y a tener en cuenta. Vamos a priorizar también los contratos de becas y los contratos formativos como mecanismo de entrada en nuestra compañía para el sector juvenil. Sector juvenil que además sabemos que tiene muy difícil acceder a un mercado laboral y en muchas ocasiones además esto va relacionado luego con el acceso a la jubilación, porque cuanto más tarde se accede al mercado laboral, menos años cotizados tienes. Pues hemos metido mecanismos para que se incorpore la gente joven lo antes posible. Y seguimos manteniendo la figura del contrato eventual por circunstancias de la producción, que es un contrato que, si se ciña a la casuística en el trabajo, permite también consolidar un modelo de contrato estable en un sector como el nuestro, el aeroespacial. También hemos metido el mecanismo de jubilación obligatoria, que no sé si nos entiende, porque leo en algunos sectores que es que es malo esa medida. Vamos a ver, esto es gente que con 65 años, con todo el tiempo de cotización que le permite acceder a la jubilación sin ningún tipo de pérdida, se va a ir y va a dejar su puesto de trabajo a 2 compañeros y compañeras. O bien con un contrato indefinido, pasando de temporal a indefinido, o bien con un contrato nuevo de la calle. Yo, por más que me pongo a verlo, a releerlo, no le veo el aspecto negativo a una medida que va a favorecer la generación del empleo y que además permite que una persona que ha cumplido con creces su trayectoria laboral en nuestra compañía acceda a la jubilación en las mejores condiciones posibles. Tenemos un mecanismo nuevo de incorporación y de gestión de, desafortunadamente, si adaptados al trabajo, tiene que haber compañeros que tengan que salir por un momento temporal de nuestra compañía. Tenemos un mecanismo nuevo que nosotros creemos
que va a ser mucho más estable y nos va a permitir dotarnos mejor de las herramientas y de los mecanismos, como digo, para evitar, que no nos ha producido, pero para evitar todavía y poner más las cautelas para que no exista la rotación en los puestos de trabajo en Airbus. Hemos pasado de la bolsa de empleo y la bolsa de contratación a una única bolsa de candidatos. Una bolsa de candidatos que además la hemos definido por zonas geográficas, por la zona centro, de la cual hemos sacado Albacete porque entendíamos que por la distancia geográfica tiene que tener una zona específica. Tenemos la zona de Sevilla, la zona sur, y luego la zona de Cádiz. Con esta bolsa de candidatos nosotros creemos además que vamos a dar salida y vamos a dar soluciones a todos los compañeros y compañeras que, como digo, puedan entrar en un momento dado en esa situación. Y además alcanzando un compromiso de que de manera prioritaria las personas que estén ahora mismo formando las antiguas bolsas de empleo tendrán una prioridad absoluta en el caso de que se produzcan estas nuevas contrataciones y vacantes para acceder al mercado laboral en nuestra plantilla. Y tenemos dos o tres cuestiones que yo creo que son importantes ponerlas en relevancia, porque las negociaciones no han sido fáciles, han sido muy largas, han sido muy duras, han sido difíciles, en el que la dirección abandonara determinados planteamientos. Hemos conseguido que haya nuevamente el esquema de transición a la jubilación, que es el contrato de relevo, y ya podemos adelantar que vamos a intentar que se implemente lo antes posible. Y esto será en el 2022, y lo podemos decir, se va a implementar en el 2022 y vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea lo antes posible. Evidentemente, depende de más actores cuando lleguemos a la negociación. Ya tenemos los parámetros sobre los que nos vamos a mover. Se va a destinar el mismo dinero que se venía destinando. Va a ser acorde, evidentemente, no puede ser de otra forma, a la legislación vigente en cada caso. Y nos va a seguir permitiendo un mecanismo de salida de los compañeros y compañeras en las mejores condiciones posibles. Sé que había en un determinado momento, pues además es legítimo, una aspiración, por así decirlo, a que se ampliara el periodo de las desvinculaciones. El acuerdo que hicimos en su día, que por cierto fue muy criticado también, y ahora el problema es que no está. Lo digo también para contextualizar los problemas en cada momento, que como digo siempre nos dan la razón con las decisiones que tomamos. Pues no puedo decir desgraciadamente. Afortunadamente no hay desvinculaciones, porque es que tenemos un equilibrio de plantilla y carga-capacidad. Entonces, como no sobra nadie, pues no tenemos que echar a nadie. Vaya problema, ¿no? El explicar esto. Yo entiendo que es difícil para el compañero o compañera que se veía ya en esa edad el poder salir. Pero tenéis que entender que cuando nosotros vamos a una mesa de negociación, si se nos pone encima de la mesa que no sobra nadie y que afortunadamente tenemos un equilibrio de carga-capacidad y que vamos a poner negro sobre blanco, que vamos a contratar gente, que vamos a transformar contratos temporales en indefinidos, nosotros no podemos pedir que se despida gente. Nosotros lo que tenemos que pedir es que se garantice, que se consolide el empleo y que haya un esquema de transición a la jubilación, que en este caso será el contrato de relevo y que intentaremos que se aplique lo antes posible. Hemos conseguido también una cuestión que pedíamos, que era que aparecieran contratos indefinidos a la firma del convenio. Esto no quiere decir que no se vayan a hacer más, ni que se vayan a seguir haciendo con una cadencia mensual, bimensual o trimestral. Lo que hemos conseguido es que a la firma del convenio, 170 compañeros, de aquí al mes de mayo, se les haga, compañeros y compañeras, el contrato indefinido. Y en las comisiones centrales de empleo y en las comisiones locales de empleo vamos a estar vigilando para que esa transformación en indefinidos tenga una periodicidad, como hemos dicho, o mensual, o bimensual, o trimestral, para el mayor número de contratos temporales pasarlos a indefinidos posibles de aquí al 31 de diciembre del 23, en la vigencia del convenio. Y una última cuestión, que es importante señalarla, porque las cosas no cambian de repente de manera mágica de un día para otro. Quizá quien no sepa o no vea la negociación, pues le puede parecer así. Lo que era una exigencia de la dirección y quería que fuera un acuerdo, que es el 25% de la flexibilidad, se ha transformado, como digo, mágicamente en una manifestación de parte de la dirección. No hay acordado nada con respecto a la flexibilidad. Hay lo mismo escrito que había en los 3 planes de empleo anteriores. Lo mismo. No se ha acordado nada. Hay lo mismo. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil transformar un acuerdo en una manifestación de parte, porque lo que tienes que conseguir es que la otra parte renuncie a sus pretensiones. Y lo hemos conseguido. En último lugar, en la propuesta concreta, que es en la que no me quiero extender demasiado, que yo creo que ya estoy tardando bastante, pero bueno, quiero que quede todo bastante claro. Yo creo que es un acuerdo en su conjunto muy bueno, muy bueno, honestamente. Con respecto al ERTE, que también se está intoxicando esta situación, es que esta organización, Comisiones Obreras, nunca hemos estado en contra de que haya un ERTE. Al revés. Si es que nuestra organización al máximo nivel, a nivel confederal, ha participado activamente en que los ERTE sean el mecanismo de protección y de salvaguarda en el empleo en un contexto de crisis económica durísimo, como el que no habíamos vivido. Pero es que además los hechos nos han dado la razón. Es la primera vez que en una crisis económica
va peor la economía que el empleo. En otras ocasiones, cuando había una bajada económica de X%, el doble o el triple de empleo se destruía. Y ahora no ha ocurrido así. Pero es que en nuestra empresa también el ERTE ha servido para que, entre otras medidas, de 1.600 personas que sobraban, no sobre nadie. Y eso tenemos que ponerlo de relevancia y de manifiesto. ¿Por qué denunciamos el ERTE? Porque la dirección usó de manera táctica el no complementar y no dar dinero a la gente porque entendían que nos presionaban de cara a la negociación para que firmáramos un convenio a la baja, que no lo hemos hecho. Y el tiempo nos ha dado la razón. Y 4 meses después de la cacicada que hicieron de no complementar el ERTE a los compañeros, ahora van a tener que abonarles y complementarles desde el primer día que lo implementaron de forma unilateral. Eso es lo que hemos conseguido. Y que compañeros y compañeras que van a estar casi 3 años de ERTE, casi 3, si empiezas a sumar desde el pasado, de que se implementó, van a estar en garantías y cláusulas del 90% del salario neto. El 90% del salario neto, estando de expediente de regulación temporal de empleo. Yo creo que son temas que conviene ponerlos de relevancia en su justa medida. Luego, no es que hemos regulado y hemos generado 2 derechos que no existían. Vamos a regular el derecho con el teletrabajo, que uno dice, es que está indefinido. Hay 2 páginas, 2 páginas que regulan el tema del teletrabajo. Pero es que además, quien lo sepa leer, lo que aparece ahí es que de manera inmediata, como mínimo, y repito la palabra, como mínimo, va a haber 2 días de teletrabajo para los compañeros y compañeras. Y hemos transformado una cuestión que era arbitraria y que dependía de la voluntad del manager de turno a un derecho, a que tú vayas y te acojas a un derecho. Oye, yo tengo derecho a tener como mínimo 2 días, que seguramente serán 3 en muchas áreas, que además ya lo están siendo. Eso es lo que hemos generado. Que luego además lo vamos a desarrollar en una PG posterior, para dejarlo negro sobre blanco, pero que ya de manera inmediata ese derecho se pueda acoger la gente. Y si hay problemas, ¿qué va a haber? Una comisión de firmantes que hemos conseguido, comisión de seguimiento, porque el teletrabajo, ¿sabéis por qué ha sido tan difícil regular este derecho? Porque la dirección considera que es suyo, que es algo suyo y que se lo dan a quien quieren. Y el participar con los trabajadores y trabajadoras de esa cuestión es muy difícil. El transformar una cuestión arbitraria en un derecho colectivo, eso es lo que hemos conseguido aquí. Igual que con la desconexión digital. Evidentemente, habrá un trabajo posterior, como no puede ser de otra forma. Pero es que incluso, aunque hubiéramos regulado todo absolutamente de la mejor manera, al día siguiente hay que pelearse para hacer que se consigan estas cosas. Forma parte de la correlación de fuerzas y de la dinámica que ocurre. O no ocurre en el Senado, o no ocurre en el Parlamento. Que aunque se aprueben leyes o se aprueben determinadas cuestiones, luego eso tiene su relación y luego eso tienes que crearlo y luego tienes que pedirlo y luego tienes que hacer el seguimiento para que se aplique. Pues esto es exactamente igual. Con respecto al plan de igualdad, que además no voy a decir el nombre, pero alguien en una reunión dijeron, si esto del plan de igualdad, eso es una tontería, eso es peccata minuta. Pues hombre, pues yo no sé si es peccata minuta que firmemos un plan de igualdad que desde el 2015 estaba en desuso, que lo adaptemos a la nueva realidad y que aquí no existan diferencias ni de género, ni diferencias en el salario, ni existan discriminación. Yo creo sinceramente que es un avance muy importante, muy importante. Dicen, claro, que se va a negociar en el menor plazo posible, evidentemente, si nosotros somos conscientes de hasta qué plazo y hasta qué fecha tenemos para negociarlo. Y seguramente este sea el primer acuerdo grande, general, de desarrollo del convenio que se aplique. Nosotros creemos además que en un plazo de 3-4 meses habrá un plan de igualdad, acordado, negociado y firmado con la representación social en Airbus. El plan de formación, que para nosotros también es muy importante y también se está intentando desprestigiar, ¿cuándo ha habido un plan de formación metido dentro de una negociación colectiva? Si eso es otro elemento que la dirección entiende que es suyo, que no tiene por qué compartir con vosotros dónde va a destinar ese dinero para la formación de los trabajadores y trabajadoras. Pues eso es lo que nosotros hemos conseguido. Nuevamente, conseguir participar y generar un derecho. ¿Cómo vamos a generar el derecho? Pues teniendo, evidentemente, la participación necesaria para que esta formación, estos fondos y estos recursos se utilicen donde deben destinarse. Y nosotros ya lo hemos dicho en muchas reuniones anteriores y en muchas asambleas anteriores. Vamos a pelear para que la formación se utilice para la mejor adaptabilidad a esta visión 2030 y para todos los puestos de trabajo, tanto para el colectivo de oficinas de técnicos y mandos como para el colectivo del taller. Tenemos que ser la punta de lanza y la vanguardia para que nuestros trabajadores estén lo mejor formados para acceder a todos estos nuevos puestos de trabajo que van a surgir producto de las nuevas cargas de trabajo y de las nuevas tecnologías que vamos a pelear para que vengan a nuestra compañía. En los elementos territorial, temporal, etcétera, ahí no ha habido modificación. Ahí ha habido una cuestión muy importante, que también ha habido que pelearla casi hasta el final, y es que todo lo que no se menciona expresamente aquí sigue exactamente igual que en el 5º convenio colectivo. Es decir, no se ha perdido ningún derecho, ninguno. Se mantiene todo lo que nos ha tocado, lo mismo. Pero es que además, como he dicho antes, hemos mejorado el tema de la formación, hemos mejorado el tema del plan de igualdad, hemos generado el teletrabajo y la desconexión digital. O sea, que en definitiva
en cuestión de derechos conviene que se analicen bien las cosas antes de decirlas. Tema salarial, que sé que es un tema estrella. Y estos son datos, ¿eh? Estos son datos. No, nadie nos ha engañado, no es que nos hayamos vuelto locos, no es que seamos torpes y no sepamos cómo está la realidad, la sabemos perfectamente, perfectamente. Y nosotros hemos llegado a este preacuerdo porque estamos convencidos de que es el mejor acuerdo posible y que no es que haya mantenimiento del poder adquisitivo, es que nosotros creemos que vamos a estar por encima. ¿Por qué? Lo primero, hace 4 años, en un contexto, en el anterior convenio, que no era como el de ahora, creo que aquí coincidiremos todos, no había pandemia, no había 1.600 compañeros que querían echar a la calle, no había una situación dramática del sector aeroespacial. Hace 4 años se subió un 9,1% entre todos los conceptos retributivos. Un 9,1%. En este convenio habría un 11,6% de subidas. 11,6%. Sumando los incrementos generales, sumando la promoción, sumando la RSI y sumando esta paga de convenio que hemos metido, que equivale a un 2% más o menos para un salario medio de entre 40.000 y 50.000 euros. 11,6%. Alguien dirá, es que estáis otra vez engañando, estáis metiendo, camuflando el incremento general con las demás cosas. No, no, si en el incremento general también subimos por encima. Hace 4 años en incremento general de convenio se subió un 4,5 en el sumatorio todos los años. Este año se subiría en 5. Pero es que se sube un 5 por diversas cuestiones, ¿eh? Es que este año que nosotros aspirábamos, porque además en las últimas propuestas de la dirección había más elementos retributivos del que ha habido. Pero es que hubo un sindicato que, producto de su nefasta intervención, lo que ha hecho es limitarnos la capacidad sindical. Cuando sacan a bombo y platillo, hemos conseguido que nos paguen un 1, pero si ya nos estaban ofreciendo un 1,25. Lo que habéis hecho es que digan, que un juez me ha dicho que pague esto. Yo ya no negocio más porque el juez me ha dicho que pague esto. Eso es lo que habéis conseguido. Limitar la acción sindical y limitar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque si nosotros este año hubiéramos conseguido subir por encima del 1%, sumado al año pasado, que hubo un contexto inflacional de un menos 0,57, que nosotros subimos un 1, más un 1,5, más un 1,5, hubiéramos estado en parámetros por encima del 5% en 4 años. Cuando lo normal es que la inflación, sabemos que suele estar entre el 0 o el 1 o en negativo. Lo de este año no es normal, no es normal. Y quien lo dice y lo explica sabe a ciencia cierta que está engañando. O está engañando o lo desconoce. Porque hay una diferencia entre el IPC interanual y el IPC real. El IPC interanual se compara con el IPC del año anterior. El año anterior acabó en menos 0,57, porque no volaban los aviones, porque hubo escasez de suministros, porque hubo una crisis absoluta en la que se paralizó la economía 5 meses. Tú no puedes comparar un año en el que se ha paralizado la economía con un año en el que se han disparado los precios de los carburantes y de la luz, que por cierto no acabarán en el 5,5, acabarán, nosotros creemos que en el 3, rondando el 3. Y eso es lo que nosotros hemos calculado en las subidas salariales, que sumando todos los conceptos y sumando el incremento general estemos por encima de la inflación. Porque si el año que viene la inflación vuelve a estar en un 5 y al año siguiente vuelve a estar en un 5, si el problema no va a ser Airbus, el problema va a ser que España va a entrar en un corralito porque no va a dejar de comprar deuda. Y vamos a tener un problemón de 3 pares de narices. Lo normal es que la inflación se vaya ajustando y que esté en unos parámetros que con el acuerdo que nosotros hemos alcanzado económico estemos por encima, por encima. Y no es que mantengamos el poder adquisitivo, sino que incluso lo aumentemos. Otra cuestión que también se está intentando desprestigiar o señalar en negativo, hemos ampliado el salario de ingreso. Sí, somos conscientes que lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque creemos que es un mecanismo que va a favorecer el empleo. Por eso aparecen 300 puestos de trabajo, al menos, que creemos que se aumentará más. Pero es que además hemos metido mecanismos de protección salarial que quien aprenda un poco y lo calcule, lo que va a ver es que al final el tiempo del salario de ingreso no lo hemos aumentado tanto relativamente. Primero, porque no va a tener penalización en el variable, cosa que antes sí lo tenía, sobre los 6 meses. Y segundo, porque va a tener un salto automático para el personal de nuevo ingreso del taller al 3B, cuestión que antes no lo tenía. Entonces, que se sumen. Ayer me decía uno que se lo explicaba, dice, entonces, si salto al 3B, empiezo a ganar dinero antes. Digo, efectivamente, empiezas a ganar dinero antes. Pero es que además nos sirve para generar empleo, puestos de trabajo. Muchos de vosotros y vosotras, vamos a alguien que esté ahora mismo en el paro, que esté en la calle, y le decimos, hemos aumentado el salario de ingreso, y no van a decir, no quiero entrar en Airbus. No quiero entrar en Airbus porque si has aumentado el salario de ingreso, oye, que no, que rompe mi currículum, que yo no quiero entrar. Hombre, que sabemos de lo que estamos hablando, por favor. Y que además nosotros vamos a participar activamente en la mayor generación de puestos de trabajo que podamos. Vamos a participar activamente, además lo comunicaremos porque se están otra vez otorgando fondos públicos a entidades y ayuntamientos para hacer formación. Y nosotros vamos y queremos colaborar y ayudar a todos los afiliados y afiliadas a comisiones obreras a que se vuelva a recuperar ese trabajo y a que se vuelva a recuperar todas estas personas que puedan acceder a esta formación para que lo antes posible recuperemos los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia. En los mecanismos de flexibilidad que ha planteado la dirección de la empresa,
Si los leéis, es el convenio, ¿eh? No hemos acordado nada distinto del convenio. Hay una cuestión, sí, con respecto a los saldos pendientes, que aparece que los puedas recuperar en un plazo de 5 días informando al comité si no has cumplido con el artículo 58, que da 2 meses para poder recuperar los saldos. Eso es lo que hemos introducido, ¿eh? No hemos hecho nada más. Y la bolsa flexible, lo que hemos hecho es lo mismo que había en el convenio. Y aquí, que la dirección quería acordar el 25% de flexibilidad, de repente ha desaparecido. Por obra de magia ha desaparecido y se ha quedado únicamente en una manifestación de parte. En el tema de la visión 2030, aparte del documento, también hemos arrancado el compromiso de reuniones trimestrales con una dirección potente en este caso, en la que además intentaremos que participe el presidente de la compañía y los CEOs de las divisiones, para que nos den esa visibilidad de la carga de trabajo, que es lo que nos va a dotar del empleo en el futuro para los compañeros y compañeras. Y en la provincia de Cádiz hemos introducido una cláusula más, un punto más, para intentar ayudar a los más débiles, a los compañeros de la industria auxiliar. ¿Cómo? Entendiendo además que Airbus tiene que tener esa sensibilidad con la maximización de los empleos de la industria auxiliar, poniendo negro sobre blanco que vamos a hacer que se cumpla el artículo 59 del convenio colectivo, que es el que hace referencia a la subrogación de las actividades y a que se mantenga el empleo en la industria auxiliar. Antes de terminar, dos elementos que yo creo que, bueno, que vienen también a poner de relevancia que este es un acuerdo redondo, que cierra cosas que había en el pasado con cosas del presente y con cosas del futuro. Hemos solucionado 2 problemas. Uno, que era una cuestión, oye, que yo creo que era bastante injusta con respecto a un dinero que se les estaba denegando o rechazando a los compañeros que llegaban a la jubilación a los 65 años, el complemento a la jubilación. Volvemos a generar ese derecho, vuelve a estar en tablas salariales y lo que arrancamos es el compromiso de que todas las partidas que no se utilicen se tiene que negociar con nosotros su uso y entre todos, de forma colectiva, le daremos el mejor uso que entendamos. Eso es lo que hemos acordado otra vez. Hemos vuelto a generar un derecho que yo creo que, bueno, pues por diferentes actuaciones, pues a lo mejor no se estuvo todo lo fino posible en la redacción hace 4 años, a lo mejor dejamos alguna cosilla ambigua, esto está claro, ¿eh? Se vuelve a generar el derecho, vuelve a estar en tablas salariales y ese dinero se negocia con nosotros a dónde se utiliza. Y durante la pandemia, sabéis que hubo 2 o 3 meses en el que la gente estuvimos asustados y tuvimos miedo. Y por una decisión del gobierno, que yo creo que fue acertada en ese momento, se permitía a las empresas gestionar como pudieran para minimizar las cuestiones y ofrecer el máximo de garantías sanitarias. Por eso se cerraron comedores, por eso se cerraron y cancelaron rutas, se aplicaron unos turnos de trabajo casi de un día para otro para compañeros y compañeras, pues hemos conseguido también acordar unas ayudas económicas justas para todos los trabajadores y trabajadoras de todos los centros de trabajo. Entonces, yo creo que en definitiva es un acuerdo redondo desde el punto de vista de que da solución a todos los problemas. Es un acuerdo que no queremos decirlo porque es que, me lo decía el otro día también un compañero, dice, es que si miramos incluso la plataforma que hicimos antes de la pandemia, es que damos solución a todos estos temas. Pero es que además lo hemos hecho adaptándonos a la situación y al contexto que tenemos ahora mismo. Entonces, yo sin extenderme mucho más, ahora Carlos que habrá y gestione el turno de palabra, de preguntas y opiniones, quiero de verdad que es un acuerdo para que nos sintamos orgullosos todos los trabajadores y trabajadoras de Airbus. Además, creo que es un acuerdo que va a marcar un hito temporal y un hito industrial y laboral en el conjunto de las empresas y del tejido productivo de nuestro país, en el momento en el que lo hemos firmado y por las cuestiones que recoge y las cuestiones que garantiza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fran. Muchas gracias por esta explicación tan pormenorizada, ¿no?, y tan clarificadora. Bueno, como nos estamos comiendo el tiempo, vamos a pasar a las preguntas. Begoña, preguntas que se pueden hacer a través de la web o directamente preguntas que tengáis los presentes en la sala. Sí, vamos a dar comienzo a las preguntas. Como muchos de vosotros además estáis haciendo preguntas con la misma temática, voy a intentar sintetizarlas, ¿vale? Hay muchas preguntas, sobre todo relativas a las expectativas del Plan Industrial 2030. Aquí me preguntan sobre la viabilidad que tendrá la compañía en este plan en los próximos años. Vamos a ver, lo he explicado en anteriores ocasiones. Esto es un compromiso que hemos arrancado y que va a haber que pelearlo día a día para que se mantenga. Porque las compañías, no la nuestra, no quieren compartir esa información con los trabajadores. No quieren. Entienden que es suyo, que lo gestionan ellos y que no tienen por qué compartir esa información ni ese trabajo con los trabajadores y trabajadoras.
Nosotros aspiramos a lo máximo, porque no vamos a renunciar a algo que ha costado mucho que aparezca en negro sobre blanco. Pero es que además vamos a involucrar a la Administración, vamos a involucrar al Ministerio de Industria, vamos a involucrar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Hacienda, que es quien tiene el accionariado de Airbus, vía SEPI. Vamos a involucrar a todos los ministerios que podamos, porque ahora es cuando se están decidiendo, como digo siempre mucho, uno de los temas que tienen los gobiernos, no el que sea, es que son muy cortoplacistas y cuando tienen que poner grandes cantidades de dinero quieren ver el rédito a corto plazo. Nosotros tenemos unos ciclos productivos muy largos. Nosotros ahora se está desarrollando un avión que posiblemente se empiece a fabricar dentro de 10 años y que entrará en producción en serie dentro de 15. Pues es que ahora es donde se está hablando del avión entrenador, que hay que participar activamente. Ahora donde se está hablando del nuevo avión de transporte militar que sustituirá a la 400M. Ahí es cuando tiene que estar el Gobierno de España. Tiene que estar activamente y mantener su presencia tanto en FCAS como en Eurodrone. Y en los aviones necesariamente que se sustituirán al Single Aid y al Wide Body, también tenemos que participar, sobre todo en la transición ecológica. El otro día leía que Francia, Emmanuel Macron, había destinado no sé cuántos millones de euros al avión verde. Pues es que si no estamos en eso, nos vamos a quedar obsoletos. Esa va a ser la pelea que tenemos que hacer. Convencer. La dirección de la empresa yo creo que lo sabe, evidentemente, pero entre todos tenemos que convencer también a la administración de que tenemos que participar de estas cuestiones. Y cuanto más participemos, más visibilidad, más podremos ayudar y colaborar los trabajadores y trabajadoras en que lleguemos a los mejores resultados posibles. Bien, tenemos más preguntas. Os recuerdo que las preguntas entran por el Q&A, por el Q&A. Estamos recibiendo preguntas relativas a la justificación de los días de Filomena. ¿Cómo se ha acordado gestionarlos con la dirección? Porque hay gente que aún está pendiente de gestionar esos días. La verdad es que, y sobre todo en la zona centro, sí que es una pregunta recurrente, ¿no? Bueno, yo creo que con esta negociación, con el cierre de esta negociación, estamos en disposición de hacerle un planteamiento a la dirección para resolver los saldos que tenemos todavía pendientes por Filomena. Es verdad que es una situación complicada porque los precedentes que tenemos y los acuerdos que nos llegan, algunos vía sentencia, es que en distintas empresas de este país y en distintas compañías, al final ha recaído esa recuperación en las espaldas de los trabajadores. Nosotros aspiramos y vamos a hacer una propuesta en breve a compartir esa carga con la dirección de la empresa. Va a ser complicado que asuma todos esos saldos, pero sí que queremos que parte de esos saldos vayan a recaer o vayan a ser compensados por la dirección de la compañía. Más, creemos que en breve nos ha ayudado este acuerdo, que en breve podremos dar una solución que por lo menos ya dé visibilidad y dé tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras que nos vimos afectados, sobre todo en la zona centro, por el temporal Filomena. Ahí tenemos varios compañeros que están de ERTE, pero están conectados. Entonces nos preguntan si el complemento del ERTE se va a cobrar con carácter retroactivo. Lo ha comentado Fran también. Vamos a intentar que en noviembre. Sí, en noviembre Vamos a intentar, es verdad que vamos un poco justos. Cuando se cierran las nóminas, sabéis que es el día 13, el día 15, ¿no? Vamos a intentar que entre noviembre y efectivamente es desde el primer día de ERTE. Fue el primer día de este último ERTE, empezó el 26 de julio y va a ser con carácter retroactivo todas las prestaciones que se han dejado de cobrar porque no había complemento. ¿Tenemos alguna pregunta luego también en la sala? Sí, ¿algún compañero de los que estáis con nosotros tenéis alguna pregunta? Pues si alzáis la voz, porque no me han facilitado micrófono de... Con que me escuchen ellos y me escuchan los que están online, vale. Yo, por favor. Luis, por favor. Te llevamos ya el micrófono, perdona. Ah, vale. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo soy de los que me he quedado en puertas de irme. Y la verdad es que me hubiera gustado irme porque, bueno, los compañeros el año pasado, pues las condiciones fueron muy buenas. Incluso gente que las criticaba, de repente salió corriendo a personal y me estoy refiriendo a gente de CGT, 2 compañeros de comisiones que estuvieron aquí cuando yo lo defendí, que era un buen acuerdo. Ellos decían que no,
Pero bueno, lo mismo, salieron de aquí, se fueron corriendo a personal y se alarga. Lo que vosotros vais a negociar a partir de 2022 va a ser contrato relevo, ¿no? Esa es la preferencia vuestra y de la empresa, ¿no? Ahora contesto. Termina. Bueno, es que tengo varias preguntas. Es decir, esa sería una. Es decir, ¿cuál va a ser la forma o el siguiente para que los más mayores no vayamos? Otra pregunta que tengo es vamos a someter el convenio a este preacuerdo a una votación entre los compañeros de comisiones, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? Luego lo vamos a contar al final. Ajá. ¿Y la tercera pregunta, tienes alguna más o pasamos? Tenía alguna más, pero bueno, lo dejo. No, quería saber un poco, decir, una vez que se apruebe, si es que se aprueba, la RSI, la subida de este año, ¿cuándo la cobraríamos? Hay preguntas que además se las voy a formular ahora a Fran y Carlos, porque muchos de los compañeros que están conectados a través de digitalmente nos las están preguntando. Así que vamos a contestar también a esa pregunta. Gracias. Gracias a vosotros. El mecanismo de acceso a la jubilación, nosotros lo que hemos puesto es el que resulte más favorable en cada momento, dentro de un esquema normal de transición a la jubilación. El pactar unas desvinculaciones voluntarias o pactar unos despidos voluntarios, entre comillas, el pactar mecanismos de ese tipo se hacen en contextos de excedente. Cuando hay equilibrio, incluso hay aumento de plantilla, tienes que buscar otros mecanismos. Entonces, nosotros creemos que a día de hoy es el mejor el contrato de relevo, en base a la legislación. Si hubiera otro mecanismo, hubiera otra cuestión, pues evidentemente la analizaríamos e intentaríamos que fuera la que más favoreciera a los trabajadores y trabajadoras, o la mejor en cada momento. Creemos que es el relevo, por la experiencia que hemos tenido en el pasado, porque además genera empleo indefinido por el compañero que se va y el compañero que entra, etcétera. En la votación y los plazos, ahora los comenta Carlos. En el tema de RSI y promociones, y ahora me hacéis la pregunta, va a haber mucho en muy poco tiempo. Entonces, nosotros hay determinados elementos que para nosotros creo que son imprescindibles que se hagan lo antes posible. Por ejemplo, el ERTE. Complementar el ERTE con carácter retroactivo desde el 26 de julio eso tiene que ser la prioridad absoluta. El incremento general de convenio que ya hay que poner sobre el 1%, pues yo creo que eso también, porque afecta a toda la plantilla. Los procesos de RSI, promociones, el pago de las ayudas COVID, el pago del complemento a la jubilación para los compañeros jubilados, diferentes cuestiones que tienen también su efecto concreto, pues eso, se van a abrir los procesos y eso pues se harán entre diciembre, enero, febrero, se intentarán que se haga lo antes posible, pero es mucho, muy poco tiempo. Como por ejemplo el teletrabajo. El teletrabajo vamos a pasar de una cuestión que no estaba regulada a una cuestión regulada, que lo que vamos a intentar es que de manera inminente e inmediata se pueda acoger en los términos que nosotros lo hemos acordado. Pero hay un mecanismo legal que conviene que se sepa, porque es así en la ley, que es que ahora mismo el teletrabajo va a ser un contrato individualizado que hay que registrar en el SEPE. O sea, pues imaginaos eso sobre un volumen de 2.000 contratos o 3.000 contratos. Nosotros vamos a intentar que todo se haga lo antes posible, pero dentro de la relación en este caso de los conceptos, hay dos que son principalmente, yo creo que importantes, que se hagan lo antes posible, como es el ERTE y el incremento general, que es para todo el mundo. Bueno, como él ha preguntado sobre el incremento salarial, hay bastante comentarios con subidor de tensión, porque son conscientes de que se ha negociado un incremento salarial de un 1% para este año, para el 2021, y un 1,5% para el 2022 y el 2023. Y dicen que si en esto ha tenido algo que ver la sentencia de SIPA. Sí, lo ha comentado antes. A nosotros no nos gusta nombrar a nadie. No somos como otros sindicatos que nos suelen nombrar, ¿no? Pero es verdad que esa sentencia ha condicionado los incrementos, no solo ya de este año, los incrementos futuros. Además es negativo, ¿no? Porque al final ha sido un balón de oxígeno, una vía de escape para la dirección, porque ya no es que te lo reclamen los trabajadores, es que se lo estaba reclamando un juez
Y ante ello, y por ello se ha escudado la dirección para que este año, que además con la inflación disparada, como decía Fran, al final solo tengan que aplicar un 1%. Luego lo vendemos a bombo y platillo y no nos estamos dando cuenta que no solo es que dificulte la negociación, ¿no? Y es que estás perjudicando al resto de compañeros y compañeras por decisiones, al final, que yo creo que son un poco desleales, porque ahí estábamos todos los sindicatos, estábamos en la mesa de negociación, había propuestas que mejoraban ese 1% y al final decidieron en un momento dado, pues bueno, saltarse ese código, ¿no?, de lealtad, por lo menos mientras que están negociando. Y ha lastrado efectivamente el incremento para este año. Además, aquí hay una cuestión que yo quiero poner de relevancia, porque hay alguien que está utilizando de manera negativa o torticera la propuesta que realizaron las federaciones de comisiones obreras y UGT en el mes de mayo, junto con el Gobierno, en la que es verdad que nosotros hablamos de un escenario de contención salarial en ese momento, pero que estaba supeditado a desarrollar todos los acuerdos y desarrollar los compromisos. Claro, dice, ¿y qué pasó? Pues esa propuesta lo que consiguió es que desde el día que apareció hasta el día siguiente, pues dejaron de sobrar 1.600 personas. Mágicamente. Es una cuestión mágica, que de un día para otro, 1.600 compañeros que estábamos preocupados porque iba a ser de todos nosotros, pues de repente teníamos ya el empleo garantizado. Y las demás cuestiones eran elementos a desarrollar que además, como se ha visto, creo que se han desarrollado bastante en positivo y en favorable para todos y todas. Van a preguntar en la sala. Otro compañero. Buenos días. Bueno, enhorabuena por el acuerdo, por la parte que nos toca. No ha sido fácil, como habéis dicho. Bueno, muchas preguntas, me voy a limitar a 3. Y la primera sobre la decisión de firmar el día 10 y no ir a juicio. A ver, yo creo que la empresa tenía una exposición grande desde el punto de vista económico, en el sentido de que había grandes posibilidades de que perdiera el juicio y hubiera que haber devuelto dinero, ¿no? Entonces, la reflexión es la siguiente. Tenemos una dirección que desde hace unos años tiene una conflictividad alta, los procesos no se cierran en fecha, se incumplen cosas de convenio. ¿No hubiera sido conveniente ir a juicio, que la empresa hubiera tenido que poner un dinero y que hubiera habido un cambio en la dirección con respecto a esto y negociar con alguien más flexible? La segunda pregunta es por qué se firma el convenio a 3 años y no a uno en un contexto inestable o impredecible, ¿no? Cuando vemos a los compañeros en Francia y Alemania, ellos firman 1 año y, bueno, en marzo del año que viene tienen la carta de decir la inflación ha sido la que es, vamos a renegociar, ¿no? Entonces, no me queda claro por qué se negocia a 3 y no a 1. Lo veo un riesgo, ¿no?, personalmente. Y la última, que bueno, ha hecho el compañero, es bueno, este es el mejor acuerdo posible. Si es un buen acuerdo, tendrán que decir las bases, ¿no? Gracias. Habla tú del juicio y hablo yo de ese tema. Vale. Con el tema del juicio, vamos a ver. No estaba tan claro que fuéramos a ganar. Lo he dicho por nuestro gabinete jurídico, que yo creo, no es que lo creo, es que lo son. Reconocidos, ¿no?, además a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que son de los mejores, afortunadamente tenemos los mejores servicios jurídicos, los mejores abogados laboralistas de este país. No estábamos tan claros que lo fuéramos a ganar. Es verdad que estaba bien preparado por parte de los servicios jurídicos, pero las sentencias que nos estaban llegando y cómo estaban fallando los jueces en otros ERTEs muy similares al nuestro, pues no nos hacían presagiar nada bueno. No se firma por no ir al juicio. En la negociación hay momentos que aparece la propuesta que tú crees que es la que mejor encaja con lo que estábamos reclamando. Además, no lo ha comentado Fran, pero si al final presentamos una propuesta a 4 sindicatos, y si vosotros veis la propuesta que presentamos 4 sindicatos y veis ahora cómo ha quedado el preacuerdo, voy a tasarlo en un tanto por ciento y no me confundo. Más o menos se refleja el 95% de la propuesta que hicimos esos 4 sindicatos con, al final, cómo ha quedado el acuerdo. Además, introduciendo elementos nuevos
en el acuerdo que mejoran, ¿no? Que mejoran esa plataforma. Por eso digo que no es tanto por voy a juicio y es que íbamos a ganar. No teníamos esa percepción, nuestros abogados no la tenían. Si hubiéramos tenido que ir, habríamos ido. Eso no habría condicionado la negociación. Nosotros creímos en un momento dado, ese día, que había elementos suficientes para también nos ha servido para condicionar en parte a la dirección de la empresa. A lo mejor si hubiéramos pasado ese juicio y aunque lo hubiéramos ganado, a lo mejor esta propuesta que tenemos hoy aquí ya no habría sido la misma, en detrimento de muchos de los conceptos que hay, no en positivo, sino en negativo, ¿no? Entonces nosotros creemos que en un momento dado apareció una propuesta que nosotros creíamos que se acercaba, ¿no? Que recogía el 95% de lo que veníamos reclamando y decidimos firmar. Luego después, Dilo de la votación, lo digo ya. Sí. Bueno, este es ayer el Consejo Interempresas, que es donde estamos representados todos los centros de trabajo y casi todos los delegados de todas las secciones sindicales en España, de comisiones obreras, ratificamos este preacuerdo y ya lanzamos el proceso. Este es el primer día. Iniciamos el proceso de ratificación en el interno, sistema democrático, totalmente democrático, que yo creo que somos la única organización que lo hacemos. Hoy iniciamos esta sesión de comunicación. La semana que viene haremos plenos de afiliados también por todos los centros de trabajo y asambleas, y queremos que el miércoles en urna, como hemos hecho en todos los centros, los compañeros y compañeras de comisiones obreras pueden decidir si pasamos este preacuerdo a acuerdo o se tira para atrás. Por eso lo vamos a hacer. Ya hoy iniciamos esta sesión de comunicación, plenos de afiliados y asambleas lunes y martes en todos los centros en España y ratificación en urna el miércoles de la semana que viene. Eso lo contesto yo. Yo contesto eso ahora mismo, pero sí que, nada, voy a tardar cero. Esta propuesta es pública, ¿eh? Esta la hicimos, comisiones obreras, UGT, SIPA y ATP. Y en la misma decíamos, en el ámbito de aplicación, igual que el quinto convenio, cambiando la vigencia al 31 del 12 del 2022, analizando la posibilidad de extenderlo hasta el 23, cosa que ha sido salario, mantenimiento del poder adquisitivo, como lo hemos explicado, mantenimiento de las promociones, cambios de nivel, carrera técnica, pago inmediato de todo lo bloqueado, conseguido. RSI, mantenimiento de los procesos de RSI, construcción de la bolsa en base al mantenimiento del poder adquisitivo, conseguido. Empleo, firma de un sexto plan de empleo que debe contener pasos indefinidos, modalidades de contratación ajustadas al mercado, reducción de temporalidad, participación sindical, vaciado de las bolsas, plantilla 31 de diciembre del 19, jubilación a los 65 como mecanismo de creación de empleo, esquema de prejubilaciones, liberación de las personas que aún no se han marchado, blindaje de la jubilación anticipada, generación del derecho en los mismos términos para blue collar y para white collar, conseguido. ERTE, pago con retroactividad desde el primer día de implementación del ERTE, garantía del 90% del neto para el 30% de afectación y 85% del neto para el 50% de afectación, introducir compromiso de la dirección de minimizar al máximo de afectación con movimiento de línea, área de programa, etcétera, conseguido. Conciliación, teletrabajo con PG posterior, desconexión digital con PG posterior, aunque debe aparecer la orientación tanto de jornada como de ayuda económica, entre otros. Horizonte de 3 meses desde la firma del convenio, conseguido. Plan de formación, desarrollo posterior sin fijación temporal, conseguido. Plan de igualdad, desarrollo posterior sin fijación temporal, conseguido. Subcontratación, propuesta de la empresa incluyendo más trabajos subrogables, conseguido. Complemento a la jubilación, conseguido. Artículo 27.4, abono inmediato de las cuantías descontadas por el asentismo. En diciembre se cobran tablada, conseguido. Pluses de vacaciones, conseguido. Los beneficios de los ETTs, esto no lo hemos conseguido, porque esto es una directriz del grupo que desgraciadamente tenemos que doblar la mano a la dirección. Ayudas COVID, conseguido. Traslado de Barajas, están en negociaciones ahora mismo, hablando de esos temas. Visión 2030, conseguido. Provincia de Cádiz, mantenimiento del empleo de todas las personas, tanto de white collar como de blue collar, conseguido. Mayor concreción y desarrollo del Centro Náutico 4.0, así como el papel de las administraciones, el uso de las instalaciones, inversiones y carga de trabajo, conseguido. Cuando nosotros nos ponen esto encima de la mesa, por coherencia y responsabilidad, este sindicato firma los convenios. Cuando me dan lo que pido, lo firmo. Serán otros los que tendrán que explicar cuando les dan lo que piden y lo que se comprometen, por qué no lo firman. Nosotros, desde luego, somos una organización seria y responsable. Con respecto al convenio de 3 años, es de 4, es 20, 21, 22 y 23. El 20 hay que meterle ese paraguas. Nosotros creemos, es legítimo y lícito el pensar que puedes ir mejor a corto que a largo. Son cuestiones de estrategia o de pensamiento. Nosotros creemos que nos protege y nos blinda más. Te da el margen ambiguo de la situación económica,
Pero claro, es que la situación económica, que es importante, pero como decimos muchas veces, es que sin empleo no hay ni uno y medio, ni tal. Y aquí lo que hemos metido es un plan de empleo hasta el 2023, un ERTE hasta el 2022, salidas de gente en un esquema pactado, transformaciones indefinidos, contrataciones nuevas. Entonces, es que no son cuestiones estancos, son cuestiones que al final, entre todos los elementos, son los que te llevan a tomar esa decisión. Creemos que es la mejor, pero respeto totalmente que haya opiniones que entiendan que a lo mejor ir año a año puede ser, no lo sé. Nosotros hace años tuvimos ese debate y entendimos que en ciclos largos de convenio protegíamos más y favorecíamos más el empleo. En detrimento, a lo mejor, de una ambigüedad que es que el parámetro económico es muy difícil. Es que es muy difícil, porque son tantos valores y factores que sabéis que nosotros no tenemos ninguna capacidad, lógicamente. No la tiene, desgraciadamente, yo creo que el Gobierno de España, con lo que... Hay una pregunta además muy importante y en la que hay muchos interesados, y sobre todo por canalizar. Cádiz, Bahía de Cádiz, las plantas de CBC y Puerto Real. Datos concretos sobre cargas, inversiones, plantilla y por qué se limita la garantía de empleo a la vigencia del convenio. Bueno, ahora si quiere Frank que haga, porque además lo pone en el documento. Hay 3 grandes bloques para hablar de las inversiones, de las cargas, de la transformación del centro del gran polo industrial en Cádiz, de cómo se va a adaptar el centro a las posibles a las incorporaciones que va a haber de cargas y de plantilla de Puerto Real, pero sobre todo hay una polémica que nos ha sorprendido, ¿no? Porque al final fue una demanda nuestra. En todos los convenios vinculamos la protección del empleo a la duración del convenio, que es cuando hemos firmado el convenio y los planes de empleo, ¿no? Aquí en Cádiz ha habido una polémica, yo creo que interesada por gente que quiere, también auspiciada por los medios de comunicación, para intoxicar que una herramienta que nos sirve para blindar las plantillas, le dan la vuelta y dicen que es que no blindan las plantillas en el ciclo, ¿no? Y precisamente lo que hemos introducido es ese elemento para blindar la plantilla, para dar tranquilidad en momentos de inquietud a los compañeros y compañeras en Cádiz, que les vinculamos el empleo al plan de empleo, igual que los compañeros de Getafe, igual que los compañeros de Illescas, igual que los compañeros de Tablada. Tienen que estar muy tranquilos porque lo que va a ocurrir en Cádiz, eso lo decía Fran antes, estamos convencidos de que ahí vamos a tener oportunidades y vamos a crecer en Cádiz. Airbus en Cádiz, al desarrollar el gran polo industrial, va a crecer en tecnologías, en capacidades y en plantilla. Y las inversiones, es que me duele especialmente las cosas que se están diciendo, porque además lo digo honestamente, se está engañando a la gente. Se está engañando a la gente y se están tomando decisiones que están perjudicando la vida de la gente. Es que eso es una barbaridad. Hay a compañeros y compañeras que se les ha perjudicado económicamente y se les ha dejado en un ERTE cuando tenían una posibilidad de trabajar unos a 14 kilómetros y otros a 100 kilómetros. Igual que los compañeros de Getafe, de Illescas, de Albacete y de Barajas. Y se les ha perjudicado. Y es que hay que decírselo, se les ha perjudicado por las decisiones. Pero es que además se siguen tomando decisiones, pero ¿cómo una garantía de protección del empleo puede ser mala? O sea, es que un comentario que se decía el otro día dice, es que claro, solo se llega hasta el 23. ¿Qué pasa? ¿Que el 1 de enero al 24 van a echar a 1000 personas en Cádiz? Pero por favor, de verdad, seamos conscientes, seamos sensatos. Que es que hemos llegado a un acuerdo de mantener todo el empleo de todo el mundo, de mantener todas las cargas de trabajo, que no estaban en la mesa, que no se querían que dejan todas las cargas de trabajo en Cádiz, que no se quería mantener el empleo de los white collar, que se querían llevar a los white collar por España y por Europa, que lo hemos conseguido que se quede todo el mundo, que hemos conseguido que se opten a nuevos paquetes de trabajo, que va a haber inversiones. 8 millones de euros de partida, pero solo para el ciclo industrial. El resto de elementos van a llevar otro coste aparejado, pero eso es de partida. Estamos hablando de dinero a una operación vista a 5 años. Es como lo de Getafe. ¿Cuánto tiempo tarda la gente de Barajas en venirse a Getafe? 5 o 6 años. Cuando se vayan adaptando y se vayan haciendo esas inversiones, y si la gente se irá en las mejores condiciones posibles. Además es que nosotros, esta organización, además junto a la Unión General de Trabajadores, nos vamos a encargar de que así sea, hombre. Es que lo vamos a hacer. Y es que estamos convencidos que nuevamente vamos a acertar y hemos acertado en las decisiones que hemos tomado. Que me duele especialmente que se esté intoxicando y se esté perjudicando a las personas, de verdad. Se las está perjudicando con determinadas cuestiones y determinadas ideas. Y algunos lo hacen
especialmente a sabiendas, porque es muy fácil decir eso cuando sabes que otra organización detrás es la que te está protegiendo el empleo y es la que te está protegiendo el futuro de tu familia y es la que va a dar de comer a tu familia. Es muy fácil ponerte al lado y criticar y decir tonterías cuando hay otros que son los que están dando la cara y los que vamos a garantizar que este acuerdo se cumpla y que Cádiz, de hoy a dentro de 5 años, esté infinitamente mejor en carga de trabajo y en empleo de como están ahora. Porque las naves están vacías, pero no solo en Cádiz, también en Illescas y en el área de montaje de Getafe y en otras zonas. Y eso es lo que tenemos que hacer de verdad en el 2030, conseguir que las naves se llenen. Y si se llenan las naves, no será un problema el 1,5. No será un problema el 1,5, ni será un problema que tal. El problema es cuando no tenemos trabajo y están las naves vacías, que entonces es donde sí que tenemos que apostar preferentemente y claramente por mantener y por proteger el empleo. Por cierto, por los medios de comunicación, cuando se intenta comparar Cádiz con la situación que están viviendo los compañeros en Alemania y en Francia, se falta la verdad. En Francia y en Alemania están en riesgo miles de puestos de trabajo. Quieren externalizar plantas enteras. No sé si os ha llegado. Con las famosas ASAs, que se llaman. Y ahí sí que está en riesgo que compañeros y compañeras de Francia y Alemania salgan del perímetro de Airbus. Y cuando se hace esa comparativa por determinados medios de comunicación, se falta la verdad y se juega con las familias, como dice Fran. Y eso, Comisiones Obreras, no lo vamos a permitir. Vamos a preguntar ahí a unos compañeros aquí en la sala. Adelante. Hola, buenas. 2 preguntas muy sencillas, muy rápidas. Una, en el teletrabajo, decís que va a ser inminente, ¿vale? Creo que en los primeros documentos se hablaba de una compensación económica, una pequeña ayuda que me pareció no ver reflejada en el preacuerdo. ¿Me aclaráis esto? Y luego, el segundo punto, lo que aparece en el preacuerdo como plus de convenio que cobraremos al final de 2 o 3 años, ¿no? Pone máximo 1.000 euros. Entendemos que es para todos los trabajadores la misma cantidad y en función de qué es esa cantidad. ¿Qué va a fijar esa cantidad? ¿Si van a ser 1.000, si van a ser 900? ¿Qué cantidad va a ser? Esa sencilla. 1.000 euros para todo el mundo. Ya está. Se han acordado 1.000 euros para todo el mundo en marzo del 2023. Nieve, granice, haga 40 grados ese día, o te dediques a taladrar o te dediques a hacer órdenes técnicas. 1.000 euros para todo el mundo en marzo del 2023. El teletrabajo. Esa es una cuestión que ha estado sobrevolando y hemos llegado a una cuestión intermedia, pero por algo que nosotros nos hemos adaptado a nuestra propuesta. Nosotros entendíamos en un momento dado que el tema de la ayuda económica era un elemento importante, pero pues yo creo casi por aclamación popular, la exigencia que hemos tenido es todo lo contrario. La gente venía y nos decía que no, que el tema económico no es lo importante, que lo que queremos son 2 y 3 días. Eso es lo que queremos. El tema económico no es lo importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Priorizar el conseguir el máximo de días posibles y lo que nos hemos dejado una ventana abierta a que en el tema económico, si el grupo regula, que es muy probable que haga una regulación del teletrabajo que afecte a todos los países, pues nosotros nos beneficiemos de esa regulación. Sin quitarnos también otros elementos, como puede ser pues, que tú necesites una silla ergonómica especial porque tienes que tal, no sé qué, y se pague ese dinero y se consiga. Tú necesitas un ordenador concreto, no sé qué, porque tienes la vista, tal, no sé qué, se consiga. Que tú necesitas, eso es lo que hemos abierto. Y la ayuda económica como tal, de verdad, estamos siendo lo más transparentes y claros posible. Nosotros éramos de los que queríamos entender que hubiera algo parejo, ¿no? En eso. Y pues nos hemos readaptado. O sea, muchos compañeros y compañeras habéis venido a decirnos que no os obcequéis con eso, que de verdad lo que queremos es el máximo de días posibles. Y eso es lo que tiene esta propuesta. El tema de la paga de convenio es una paga nueva que hemos introducido, en este convenio. ¿Qué es lo que queremos? Si hemos introducido una paga nueva, que se quede. Eso es lo que queremos, que se quede. Una paga nueva de 1.000 euros, a día de hoy, Ya veremos si conseguimos que se quede en el resto de convenios, pues una paga que aumente. Pero queremos que esa paga perdure en nuestro convenio. ¿Les explicáis que con el teletrabajo, porque tenía yo también esa pregunta pendiente para hacer, les explicáis por favor la formación de la comisión que se va a crear? Eso es importante, vamos a ver. Hemos generado un derecho que da como mínimo 2 días, que ya además se puede empezar ya a... los compañeros y compañeras que se quieran acoger al teletrabajo, ponerse en contacto con su business partner para ir preparando toda la documentación.
hemos creado una comisión de seguimiento. Si algún compañero y compañera tuviera problemas o le denegaran el teletrabajo, por favor, acudir a nosotros porque vamos a tratar todos esos casos, porque hemos generado un derecho y no lo creemos. Vamos a tratar esos casos en una comisión específica que hemos creado para resolver esas posibles incidencias que puede haber, que no las debería haber. Pero bueno, sabemos siempre que las cosas hay que seguirlas, ¿no? Bueno, yo creo que... Hay una pregunta ahí. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Por mi situación de temporalidad, quería plantearos un par de preguntas que seguro sirven a muchos compañeros también. En primer lugar, ¿qué compatibilidad hay entre que estemos en ERTE y estas potenciales 300 nuevas contrataciones? ¿Qué grado de confianza dais? Si son independientemente las contrataciones de la recuperación de los compañeros. Sí, habría lugar, además, evidentemente, recolocaciones internas y demás. Y, en segundo lugar, ¿cómo está el punto de la paga de beneficios ATTs de los años anteriores, 17, 18 y 19? Muchas gracias. La paga se la contestas. La paga la contestas tú, vale. En el tema de la contratación, o sea, de partida siempre existe, o sea, y nosotros estamos peleando mes a mes por eso. Hay muchísimos compañeros y compañeras que han aplicado a vacantes que han surgido, que en base, oye, a experiencias anteriores o en base al currículum que tenían, y se les han adaptado en áreas que no tenían ERTE, en defensa, en helicópteros, en el área de espacio, y así se va a seguir siendo. Cuando haya una necesidad que nos planteen en las comisiones de empleo, lo primero y el primer objetivo es minimizar el ERTE. De partida, minimizar el ERTE. Pero hay determinadas profesiones o determinadas demandas que no se ajustan a los compañeros y compañeras que están en el ERTE. Y ahí es donde se producirían esas contrataciones nuevas. El ERTE, pues no sé si para bien o para mal, dependerá, claro, de la situación, afecta a una población muy concreta. Entonces, para el colectivo de white collar, que no está sujeto al ERTE, ahí va a haber mucha demanda y muchas contrataciones. También va a haber en producción, según se vaya recuperando en esos parámetros. Pero principalmente en white collar es donde se va a producir. En producción es donde nosotros, antes de ir a contrataciones al exterior, lo que vamos siempre es a minimizar el ERTE, a mirar la formación de la gente para intentar ayudar a los compañeros y compañeras, lógicamente. Me viene bien, y además como estamos en directo, me viene bien el tema de la paga de beneficios. Eso ya lo hemos conseguido, eso es un derecho. Es verdad que está habiendo incidencias, ¿vale? Está habiendo incidencias porque hay gente que llevaba mucho tiempo de ETT, por ejemplo, que arrastraba el ETT del 2017, del 2018, y no hay datos. Cualquier incidencia, cualquier problema que tengáis, por favor, poneros en contacto con nosotros porque hay casos que los estamos resolviendo uno a uno, poniéndonos en contacto con la dirección de la empresa, poniéndonos en contacto con la ETT, cruzando los datos. ¿Es así de farragoso? Pues erais muchos y muchas y al final pues tenemos que hacer un seguimiento más individualizado. Pero eso ya está conseguido, eso fue una sentencia que ganamos en su momento y se está pagando. Pero es verdad que bueno, es un poco farragoso. Cualquier compañero o compañera que me esté escuchando o que nos esté escuchando, por favor, es que si tiene algún problema o no lo ha cobrado todavía, que venga directamente a nosotros con su caso, con su vida laboral, con su contrato para poder resolverlo. ¿Vale? Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión. Nos hemos pasado de tiempo. Entonces, es cierto que alguno de vosotros ha hecho alguna pregunta. Son preguntas ya concretas, muy personales, que por favor os ruego no las hagáis en la sección sindical. Nos podéis llamar a los delegados del sindicato, mandarnos un WhatsApp al teléfono que conocéis, si no lo doy yo ahora, es el 653-695-183. Devolveros, agradeceros a aquellos que nos reconocéis el esfuerzo, que habéis sido muchos, los que habéis enviado mensajes de agradecimiento. Sois conscientes de la labor que se ha hecho y del trabajo que se ha hecho en el beneficio de todos los empleados. Gracias a vosotros. Como siempre, todo esto es gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Un saludo. Gracias.